Bueno, muchachos, continuemos con otro texto de la semana 4. Es el exceso de azúcar y de carbohidratos en nuestra dieta y no la falta de actividad física lo que está detrás del aumento de la obesidad. Es hora de terminar con el mito de que el sedentarismo está detrás de la obesidad. Una mala dieta es la única responsable. De esta forma tan controvertida comienza un editorial en el British Journal of Sports Medicine, que asegura que si bien el ejercicio regular es clave para evitar enfermedades graves como la diabetes, patologías del corazón o la demencia, nuestras dietas hipercalóricas son las máximas responsables de la pandemia de obesidad. Bueno, tras concluir este primer párrafo, vamos a notar de que hay palabras claves que se están repitiendo. Por ejemplo, carbohidratos, azúcar, hipercalóricas, obesidad. ¿Ya? Tomemos en cuenta esto para luego hacer un balance general, luego de leer los siguientes párrafos. Continuemos con el párrafo número 2. En los últimos 30 años, en los que la obesidad se ha disparado, si notamos que en el texto se está en negrita, subrayemos también porque de ahí nos van a preguntar los temas de sentido contextual. ¿Ya? Ha habido pocos cambios en los niveles de actividad física en la población occidental. Esto, aseguran, señala ineludiblemente la cantidad de calorías consumidas. Sin embargo, la epidemia de obesidad representa solo la punta del iceberg. Chicos, cuando vean palabras entre comillas, ¿ya? Sean categorías, conceptos, etcétera, siempre subrayenlo también. Mucho más grande que es las consecuencias adversas para la salud de una mala alimentación. Por ejemplo, de acuerdo con el informe sobre la carga mundial de enfermedades publicado ante el Lancet, la mala alimentación genera ahora más enfermedades que la inactividad física, el alcohol y el tabaquismo juntos. Esto de acá también lo vamos a subrayar. Sin embargo, este es un hecho que pasa desapercibido a los científicos, médicos, periodistas y políticos. En lugar de ello, se ha desatado un mensaje inútil para mantener un peso saludable. Recomendación, eso también se subraya. Basado en contar las calorías de los alimentos y todavía hoy en día muchas personas creen erróneamente que la obesidad se debe enteramente a la falta de ejercicio. Sacando un balance de la lectura del párrafo 1 y el 2, nos estamos dando cuenta que hay una relación muy interesante entre la mala alimentación, ¿ya? Las malas dietas y el incremento de la obesidad. Leemos el tercer párrafo en el cual vamos a encontrar tanto ideas secundarias y finalmente hacemos ya el balance general. Para los autores de esta editorial, A. Malthorpe del Friendly Park Hospital, Gran Bretaña, de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y S. Finney de la Universidad de California, Estados Unidos, de donde provienen las calorías, es crucial. Así, la siguiente mención que está en inglés lo voy a traducir y es lo siguiente. Las calorías de azúcar favorecen el almacenamiento de grasas y el hambre, mientras que las de grasa inducen plenitud y saciedad. Termino la cita textual. Punto. Según estos autores, un gran análisis publicado en PLOS ONE reveló que por cada exceso de 150 calorías de azúcar, por ejemplo, una lata de refresco de cola, se producía un aumento de casi 11 veces en la prevalencia de diabetes tipo 2 en comparación con las mismas 150 calorías obtenidas de la grasa o proteína. Y esto es independiente del nivel de actividad física y del peso de la persona. Concluimos. Subrayamos calorías de azúcar, nuevamente grasa y nivel de actividad física y peso de la persona, que son palabras que se han ido repitiendo alrededor de todo lo que es la lectura del texto. ¿Ya? Para no indicarles directamente cuál es el tema central, porque ya estaría de alguna manera anticipándome a la resolución de preguntas, estamos dándonos cuenta de que hay nuevamente la relación, ¿no?, de la mala alimentación ligado a enfermedades como obesidad, diabetes, problemas cardíacos e incluso demencia. ¿Ya? Tengamos en cuenta este tema que no les he mencionado de manera tan directa y vayamos a resolver los problemas. Como ya les había mencionado, lo más importante, la clave para poder resolver un ejercicio de comprensión lectora como el que estamos planteando
es siempre conocer el tema. A partir de eso se puede desarrollar tranquilamente todas las demás preguntas. Ahora sí, empecemos a desarrollar las preguntas correspondientes. La primera pregunta nos dice, fundamentalmente el texto señala que es lo mismo que decir el tema central del texto es, ¿ya? Leamos cada una de las alternativas y veamos cuál sería la respuesta correcta. En la alternativa A nos dice, interesa preocuparse por las consecuencias negativas de la salud humana. Esta alternativa es demasiado genérica y por lo tanto no la vamos a tomar en cuenta. La alternativa B dice, el aumento de la obesidad en el mundo se debe a las dietas hipercalóricas. Esta alternativa tiene ciertamente mucho potencial, lo vamos a dejar suspendido para ver si las demás son las correctas o no. La alternativa C dice, el azúcar y carbohidratos carecen de injerencia en la salud del ser humano. Esta alternativa no sería la correcta porque no es que carezcan de injerencia y a su vez también son las ideas secundarias, ¿ya? La alternativa D nos menciona, el sedentarismo es relevante o importante para conservar un estado saludable y óptimo. El tema no tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con la mala alimentación. Entonces es una idea secundaria, ¿ya? La dejamos de lado. La alternativa E nos menciona, es menester, menester significa es necesario, ¿ya? Es necesario controlar la epidemia de obesidad que impera en la actualidad. Acá se menciona obesidad, pero en ningún momento se menciona ni mala alimentación o dieta no saludable. Por lo tanto, también la descartamos. Si vemos en la suma, ¿no? La alternativa que sería la correcta sería besito. Listo. Vayamos a la pregunta número 2. Nos dice lo siguiente. En el texto, la expresión se ha disparado sugiere, bueno, recordemos rápidamente en el texto a qué hace referencia se ha disparado, ¿ya? Listo, aquí está. Nos menciona, en los últimos 30 años en los que la obesidad se ha disparado, ¿ya? Bueno, ahora volvamos nuevamente a la resolución de la pregunta. Vemos que en los últimos 30 años la obesidad se ha disparado, quiere decir que se ha incrementado, ¿no? El índice de gente obesa ha aumentado, ¿no? Entonces busquemos alguna palabra que nos sugiera esta expresión planteada. En las 5 alternativas, a ver, dice, alternativa A, principio, alternativa B, disposición, alternativa C, celeridad, alternativa D, descarga o alternativa E, fugacidad. Entre todas estas, tenemos que encontrar aquella que sea la precisa. La precisa y específica sería, de todas estas, celeridad, porque hace mención a incremento. La alternativa correcta sería corazón. Listo. Volvamos a las preguntas y trabajemos ahora con la pregunta número 3. En el caso de la pregunta número 3, nos plantean lo siguiente. Según el texto, respecto a la obesidad, ¿ya? Nos están haciendo referencia a solamente trabajar con la idea de la obesidad, es incompatible afirmar que, a ver, leamos, A, es el principal problema que desencadenan las dietas hipercalóricas. Esta alternativa es precisa, pero vamos a dejarla en suspensión para revisar si la alternativa B, C, D o E son, digamos, mucho más certeras que esta y terminen siendo estas las correctas y esta no. Desarrollemos una tras otra, ¿ya? En la alternativa B nos menciona, afecta la salud de un número importante de la población a nivel global. Es muy genérica y por lo tanto la dejamos de lado. En la alternativa C dice, desencadena una serie de complicaciones en la salud de los varones. Eso es demasiado ya detallista, podemos considerarlo como una idea secundaria, por lo tanto lo descartamos. La alternativa D es provocada esencialmente por una dieta excesiva en carbohidratos. Esta alternativa no puede ser considerada incompatible, así es que también la desechamos. La vida sedentaria no ha sido un factor sobresaliente en su incremento. Esta alternativa es incorrecta, porque en realidad no se menciona ciencia cierta precisamente eso en el texto. Lo incompatible, por lo tanto, sería amorcito. Es el principal problema que desencadenan las dietas hipercalóricas. Como menciona el texto, la obesidad solamente sería la punta del iceberg. ¿Se acuerdan que subrayamos esta expresión, la punta del iceberg?
porque la obesidad sería uno de los problemas más visibles en la sociedad debido a esta suerte de mala alimentación. Pero no solamente la obesidad, sino tenemos otras enfermedades, ¿no?, que serían, por ejemplo, la diabetes, que serían, por ejemplo, los problemas cardíacos, incluso menciona el texto la demencia. Entonces, lo incompatible sería amorcito. Listo. Continuemos con la siguiente pregunta. Si hasta el momento has tenido problemas o no has acertado en alguna de las preguntas, no te preocupes. Esto es un proceso de aprendizaje y cada alumno, cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje, ¿ya? Tengamos paciencia nada más. Volvamos a la pregunta 4. Nos menciona lo siguiente. De la cita en inglés de los autores de la editorial comentada en el texto, es válido inferir que estas preguntas diferencias, recordemos un poco, ¿no?, son premisas que luego establecen una conclusión y hay una suerte de sistema lógico para poder resolverlo. Si hemos leído y entendemos bien el tema del texto, puede usted de alguna manera inferir de manera correcta, ¿ya? Ahora, de la cita en inglés, recordemos cuál es la cita. La voy a leer para ustedes. Nos menciona lo siguiente. Las calorías de azúcar favorecen el almacenamiento de grasas y el hambre, mientras que las de grasa inducen plenitud y saciedad. Esta cita nos permite entender, para no decirles la respuesta, de que en qué medida es las grasas más o menos importante que el azúcar. ¿Ya? ¿Cuál de ellas dos es más perjudicial? ¿Las grasas o los azúcares? ¿Ya? Los dejo para ustedes. Ahora sí, trabajemos con el texto. Dice, A, la ingesta de productos hechos con azúcar provoca mayor sosiego y plenitud, provoca mayor paz, tranquilidad y plenitud. Según la cita que hemos leído hace unos segundos, creo que no. Entonces, esta no es la respuesta. B, los carbohidratos son sustancias nocivas para el metabolismo de los varones, no tiene nada que ver con la cita textual y la descartamos. La alternativa C nos dice, el hambre obedece a una predisposición genética según el estudio propuesto. En ningún momento se mencionó el hambre. Entonces, también lo descartamos. La alternativa D nos menciona, las calorías que provienen del azúcar son más perjudiciales, ¿no?, que las de las grasas. Según la inferencia, sí, esta sería la respuesta correcta. Pero dejemos en suspensión un momento para leer la alternativa E, ¿ya? Las mujeres están predispuestas a la sensación de saciedad de los azúcares. En ningún momento la cita textual habla sobre cuestiones de género, mujeres, varones, etc., ¿no? Entonces, esta alternativa la descartamos. Finalmente, la respuesta correcta sería la alternativa dado, ¿ya? Las calorías que provienen del azúcar son más perjudiciales o dañan, ¿no?, más que de las grasas. Ahora, continuando con la última pregunta, la 5, leamos juntos. Si desde 1950 la actividad física de las personas hubiera disminuido drásticamente en la civilización occidental, entonces probablemente este tipo de preguntas que nos están planteando son las clásicas preguntas de extrapolación, ¿ya? Así es que tenemos que tener un poco más de cuidado, ser más concienzudos y trabajar respecto al tema que nos han planteado. Si leyendo el tema, ¿no?, el texto en realidad hemos previsto de que la mala alimentación es un factor muy importante y primordial para el incremento de la obesidad y demás enfermedades, no se tenía mucho en cuenta la actividad física. Ahora, con esta pregunta de extrapolación va a cambiar la situación. Veamos cómo cambiaría, ¿no? Si desde 1950 la actividad física de las personas hubiera disminuido drásticamente, entonces la investigación que se han hecho entonces cambiaría. Esta variable del sedentarismo, de la actividad física, va a ser tenido en cuenta ahora, no como antes. Encontremos ahora, entre las alternativas, la respuesta que de alguna manera nos indicaría esto, ¿ya? A. El deporte formaría parte de la rutina de los adolescentes de manera exclusiva. Esa alternativa no tiene mucho que ver con el planteamiento. B. La alimentación en Europa había prescindido totalmente de los carbohidratos. No habla, ¿no?, sobre alimentación, habla sobre actividad física o sedentarismo, ¿no? C. Las dietas saludables incluirían productos procesados con contenido de gluten. Esto ya es demasiado subjetivo y se va totalmente de la pregunta, ¿ya? Dado, la salud de los individuos en América Latina se mantendría inmutable siempre. Ya eso también es demasiado subjetivo, ¿ya? Y finalmente, enano, podría considerarse este hecho, ¿no?, la actividad física, ¿no?, el antisedentarismo, como un factor del incremento de la obesidad. Esta sería la alternativa correcta, enano, ya que
se está tomando en cuenta una situación probable. Si se hubiera disminuido drásticamente la actividad física, entonces eso, ¿no?, tendría que ver mucho con otra variable, otra investigación. Esta sería la alternativa correcta.